Bueno, vamos a tratar de entender un poquito más en profundidad cómo funciona este estadístico gap. Este estadístico gap va a calcular la caída esperada, la E es de esperado, esperada en las distancias within bajo una hipótesis nula de un solo clúster, con la caída en la distancia within observada en los datos reales. Pero, ¿cómo construye esta curva y cómo calcula esta diferencia? Vamos a verlo con un ejemplo de datos en R. Entonces, pensemos por un segundito que tenemos este conjunto de datos. Es un conjunto de datos inventado. Son 300 observaciones separadas en 3 clústeres con 100 observaciones cada una, en 2 dimensiones, de tal manera que la podemos observar bastante bien. Está claro que acá hay efectivamente el número óptimo de clústeres k igual 3. ¿Qué es lo que hace el estadístico gap? El estadístico gap lo primero que hace es representar cómo serían estos datos de alguna manera bajo la hipótesis nula de k igual a 1, de un único clúster. En ese sentido, lo que hace el estadístico es reconstruir la distribución de los puntos uniformemente en el rango de variabilidad de los datos observados. Esto es lo que hace, vamos a representarlo gráficamente, y lo que hace el estadístico es, lo vamos a hacer con unos puntitos color cian, y estos puntitos color cian serían las observaciones, pero ahora cómo se distribuirían bajo la hipótesis nula de k igual a 1, de un único clúster. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea ahora es la siguiente. La idea es, vamos a hacer una clusterización en k igual 3 con los datos observados y con los datos bajo la hipótesis nula de un único clúster. Y vamos a calcular en ambos casos cómo va a decaer las distancias within. Entonces, vamos a correr, yo ya lo hice acá, ya hice una clusterización en k igual 3. Así que vamos a mostrar el resultado de esa clusterización. Lo hice con k-medias, pero no importa, no es un problema, no interesa con qué metodología haya sido realizado. Pero vamos a ver el resultado de la clusterización. Entonces, fíjense, en verde, rojo y negro tenemos los datos con la clusterización, los datos observados clusterizados en k igual 3. En tanto que en los colores cian, azul y magenta tenemos los datos, pero no los observados, los hipotetizados bajo la hipótesis nula de k igual 1, pero también partidos en k igual 3. Entonces, fíjense, pensemos por un segundo cómo es en promedio la distancia within para los datos observados clusterizados en k igual 3. La distancia es chica, fíjense, piensen en el diámetro de estas pelotitas, de los rojos, los verdes y los negros. O sea, esa sería una medida de la distancia within para los datos observados cuando clusterizamos en k igual 3. Pero contrastémosla, veamos la diferencia de cómo sería la distancia within bajo la hipótesis nula de un solo clúster cuando efectivamente lo clusterizamos en k igual 3. Sería como la distancia within de los cian, la distancia within de los magenta y la distancia within de los azules, que claramente es muchísimo más grande. Es esa distancia, ese gap que hay entre la distancia within entre los observados clusterizados con k igual 3 y los hipotetizados con la hipótesis de un solo clúster bajo el modelo de k igual 3, es ese gap que este estadístico detecta. Eso es lo que estamos mirando en este caso. Cuando vemos la diferencia que hay entre las distancias within, los datos observados y los hipotetizados con k igual a 1, vemos que esa distancia es máxima. Y ese es el mejor indicador que el método GAP está dando para detectar la cantidad óptima de clústeres. Es interesante, háganlo ustedes en sus casas. Imagínense qué pasaría en esta situación si en vez de pegarle y poner k igual 3, hiciéramos una clusterización en 2 o en 4 con los datos observados y con la distribución de referencia uniforme. Por supuesto que pasaría que la distancia within con los datos observados también va a ser chica, pero el gap no va a ser tan grande como cuando tomamos la verdadera cantidad de clústeres, que en este caso es k igual a 3.